Saludos, ¿cómo está? Te habla el pastor Elvis Díaz de la Pacific Press y estoy aquí para estudiar la lección contigo de esta semana, una lección extraordinaria titulada El pacto en el Sinaí. Un versículo de memoria muy hermoso que se encuentra en Éxodo capítulo 19, el verso número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Un versículo muy interesante. Acompáñame a estudiar esta semana. Bien, estudiemos juntos, pero antes permíteme recordarte el centinela de este mes, este centinela tan especial, el centinela del número de mayo, que es un centinela muy amplio, habla de las teorías de conspiración, habla también de la familia, habla del uso de las redes, y bueno, cada una de las columnas y de los artículos son artículos especiales para ver la mano de Dios obrando en el ser humano y para llevar a otros a la salvación. Recuérdate, haz tu lista de contactos de personas que tú quieres que se entreguen a Cristo en este año, que tú quieres que conozcan a Cristo en este año. Ora por ellos, pero establece un contacto de amistad. Y qué hermosa forma de hacerlo que con tu revista El Centinela. Únete a nosotros y conviértete en un centinela de esperanza. Dios te bendiga mucho y vamos a estudiar esta semana. Mira, es muy interesante la forma en cómo se introduce la lección de esta semana. El autor lo introduce a través de una historia, una anécdota que narra lo que ocurre con el ser humano. Imagínate, un niño que vivía en la carencia, que no tenía ni siquiera para comer, que cuando estaban en casa apenas tenían para tomarse un vaso de leche y cuando el vaso de leche estaba lleno, de repente se lo dividían entre dos. Imagínate. El primero tenía que tener cuidado para tomar lo suficiente, pero dejarle al otro hermano un vaso de leche para dos. Había que dividirlo a la mitad. En una ocasión el niño se enferma y queda interno en el hospital. La enfermera llega con un vaso de leche para él y cuando se lo entrega, el niño pregunta, ¿me lo puedo tomar todo? Y entonces la enfermera lo mira y le dice, claro que sí, tómatelo todo. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo ilimitado, algo que te lo puedes tomar por completo, algo que te lo puedes tomar completamente y no simplemente a la mitad, como el niño de la historia. Y esta semana vamos a ver esa gracia extraordinaria de Dios expresada a través del pacto sinaítico o el pacto en el Sinaí, como se titula la lección de esta semana. La forma en cómo Dios pactuó con Israel. Cuando nosotros venimos estudiando la fórmula pactual, venimos estudiando los pactos en el Antiguo Testamento y vimos el pacto con Adán, ¿verdad? La creación, cómo comenzó todo, vimos el pacto con Abraham, vimos el pacto que Dios hace con Jacob, con Israel. Es bien interesante cada cosa, ¿no? Ahora, yo quiero que entendamos lo siguiente. Cuando hablamos de pactos en la Biblia, Adán, Noé, Abraham, no está diciendo que el pacto que Dios hizo con ellos son pactos diferentes. No. Es el mismo pacto de Dios con la humanidad tratando de salvarla. Esa línea pactual que va desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento es la intención de Dios de salvar al ser humano y de entrar en pacto con él. Ahora, es interesante ver cómo Dios va renovando el pacto de acuerdo a cómo va pasando el tiempo y de tal forma que Dios va conectando con la humanidad hasta establecer un pueblo, un resto como él le llama. Ahora, vamos a concentrarnos en este pacto sinaítico, lo que Dios hace en este pacto sinaítico. Mira, es interesante porque lo primero que Dios hace al establecer este pacto es que Dios les recuerda a la nación lo que ha hecho por él. Y todo el libro de Éxodo es un libro que está comprendido en tres grandes acontecimientos. Tres grandes acontecimientos que marcan esa relación de Dios con Israel. Es bien interesante porque el primer gran acontecimiento es la salida, la liberación del pueblo de Egipto. Luego la entrega de la ley y luego la construcción del santuario. Son tres grandes acontecimientos en lo cual está, ¿verdad?, narrado el libro de Éxodo. Tres grandes acontecimientos que marcan la relación de Dios con su pueblo.
Ahora, mira qué interesante como lo describe en la lección de escuela sabática, la forma en cómo Dios ejemplifica lo que hace con Israel. Y hay varios textos que leímos al estudiar la lección que yo te animo a leerlo. Éxodo 19 es ese texto tan hermoso. Yo quiero leerlo para ti. Éxodo capítulo 19, el verso número 4. Mira lo que dice la escritura. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. La figura que Dios utiliza para ejemplificar lo que hace con Israel y la forma en cómo lo liberó son las alas de las águilas. Las alas de las águilas. Y luego es bien interesante porque en Deuteronomio capítulo 1, verso 29 al 31, Dios utiliza otra figura. Mira lo que dice la escritura en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, el verso 29. Mira qué interesante, mira cómo lo plantea el Señor en el libro de Deuteronomio. Capítulo 1, el verso número 29. Voy a compartirlo contigo. Mira qué interesante porque Dios utiliza la figura de un padre amante que toma a su hijo en sus hombros. Mira qué hermoso, mira qué hermosa figura utiliza el Señor. Quiero leerlo contigo exactamente como lo dice el texto. Mira qué interesante. Deuteronomio capítulo 1, el verso 29 hasta el verso 31. Mira lo que dice el texto. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros combatirá por vosotros tal como lo hizo en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto habías visto que el Señor vuestro Dios os ha traído por todo el camino como un hombre trae a su hijo. Mira qué hermoso, ¿no? Como un hombre trae a su hijo en sus hombros en medio del desierto. Aquí hay una figura interesante. Lo primero es que el ser humano sin Dios es como un polluelo indefenso, que va a la deriva, que cae al fondo, a lo más profundo del abismo, y que de repente es tomado por la madre, el águila, y la lleva otra vez en sus hombros. Pero también se utiliza la figura del padre. Un padre que toma a su hijo mientras van caminando por el desierto, por el desierto de la vida, por la escasez de la vida, por la incertidumbre. Lo toma en sus hombros y lo lleva consigo hasta llegar a un lugar seguro. ¡Qué hermoso! Dios es el que trae de la inseguridad a la seguridad. Y esta es la forma como Dios está describiendo el pacto que está estableciendo por su pueblo. Me gusta mucho la figura del águila. Mira qué interesante. El autor comienza a citar una narración teológica, la página 128, y me gusta mucho esta cita que voy a leer para ti. El águila era famosa por su inusual apego hacia sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo y en esas grandes alturas que dominaban las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella y la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido en los riscos de arriba. Así como te saqué de Egipto para mí, dice el Señor, la voz divina. Mira, es lo que Dios hace y me encanta esa figura del águila. Lanza el águila a volar, pero el polluelo es tan pequeño que no lo puede hacer. Y de repente viene y se le coloca abajo y vuelve y lo lleva al nido. Con esta figura Dios está reconociendo la debilidad del ser humano. Con esta figura Dios está reconociendo la debilidad del humano, la debilidad de Israel, que cae en lo más profundo y de repente lo saca, que camina por el desierto y lo coloca encima. Es bien interesante la forma en cómo Dios ve esta fórmula pactual. Y es importante que entendamos esto, porque cuando logramos entender esto, podemos entender con claridad la forma en cómo Dios se relaciona con el ser humano. Podemos entender con claridad la forma en cómo Dios quiere relacionarse contigo. Dios conoce tu debilidad. Dios sabe dónde tú eres débil. De hecho, Él lo reconoce. Él sabe dónde tú no puedes hacerlo. Él sabe lo difícil que se hace para ti caminar en los caminos polvorientos del desierto. Cómo te golpea el sol de la vida. Él lo sabe, por eso dice, yo te llevo en mis hombros. Él lo sabe que a veces no sabemos volar, que no lo podemos hacer. Y eso evita la frustración en la vida espiritual, porque Dios está ahí para llevarnos como las águilas.
Dios está ahí para cargarnos como el Padre. Y es lo primero que Dios hace a Israel, que Dios les recuerda cómo los sacó. Por eso te digo que dentro del libro de Éxodo, esa fórmula extraordinaria de cómo Dios saca de la liberación de Egipto, se convierte en una fórmula interesante y en una fórmula extraordinaria narrada en el libro de Éxodo. Ahora, mira qué interesante. Ahora Dios en Éxodo capítulo número 6, y voy a leerlo contigo, me encanta esta forma como lo plantea la lección. Éxodo capítulo número 6, el verso 6 al 7. Búscalo en tu Biblia conmigo, y qué bonito es que tú no simplemente te remitas a ver este video, sino que también estudies tu lección en la semana. Mira lo que dice Éxodo capítulo número 6, verso 6 al 7. By the way, algunos me preguntan cuál es el folleto que usa. Yo amo este folleto de letra grande. No es que no veo, a lo mejor me estoy convirtiendo en viejito, pero amo este folleto de letra grande. Tú puedes conseguir también folleto de letra grande, puedes conseguir también el folleto para maestro, el folleto regular del alumno, el 3 en 1, que es fabuloso. Así que puedes ir a cualquier ABC, comprarlo también a través del internet, en el link que yo te coloco aquí abajo, Adventist Book Center, como también puedes ir a cualquier ABC o a cualquier tienda que esté cerca de ti para adquirir el folleto de escuela sabática. Bien, Éxodo capítulo 6, verso 6 al 7. Mira qué interesante. Mira qué hermoso cómo lo describe el texto. Por tanto, di a los israelitas, le dice Dios a Moisés, yo el Señor os sacaré debajo de las pesadas cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, dice el Señor. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de Egipto, dice la Escritura. Mira qué interesante. Mira, es muy interesante las veces que menciona Dios el yo refiriéndose a Él. Son un montón. La idea es que la salvación se efectúa en Dios. Dios es el centro de la salvación. Y entonces Él viene y le dice a Israel, mira, yo te saqué. Ahora, hay una expresión fabulosa que contiene este texto de Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Y es la palabra redentor. Yo os redimiré. La palabra hebrea que se utiliza en este texto para traducirse como yo os redimiré es la palabra hebrea goel. Esta palabra que es utilizada en Éxodo capítulo 6, verso 6, goel, describe la función de Dios. Y ahora yo quiero que entendamos lo siguiente. Mira, es importante entenderlo porque la palabra goel es una palabra muy impresionante desde la óptica cultural israelita del mundo de la época. Mira, quiero que entendamos aquí. Mira, el goel era una persona redentora. Imagínate el siguiente escenario. De repente una persona caía en esclavitud porque había tomado deudas, porque debía mucho, por lo tanto aquella persona a quien le debía lo tomaba como esclavo. ¿Te acuerdas tú esa expresión de Romanos capítulo 6 donde el apóstol Pablo dice que somos esclavos de aquellos que obedecemos? O sea, en la cultura de la época, cuando una persona se encontraba en una deuda, se sumía en la esclavitud de ese dueño. Hoy día nosotros no hablamos de esclavitud como en aquella época, aunque en sentido figurado suele ser igual. Cuando una persona se esclaviza de una deuda, de una tarjeta de crédito, tú ves que tiene que pagar y pagar y pagar y se encuentra esclavo del interés y todo ese tipo de cosas. En aquella época era más terrible porque no simplemente tú tenías que pagar y pagar, sino que te convertías en propiedad de la persona a quien le debía. Imagínate, le debías de repente una suma de dinero grande a alguien y ese alguien venía a cobrarte, pero tú no tenías cómo pagar. ¿Y qué ocurría? Bueno, esa persona te tomaba como esclavo y tú pasabas a ser propiedad de él, tú, tus hijos, tu esposa. Imagínate, toda tu familia se convertía en propiedad de ese amo. Para tú poder pagar lo que le habías tomado prestado, tenía que servirle toda la vida y te convertías en una propiedad, en una cosa, una propiedad de ese individuo. Y entonces ahí viene el Redentor. Aquel familiar que viene y paga la deuda por ti, que tomaste prestado, pero no solamente se remite a pagar la deuda, no solamente se limita a pagar la deuda, sino que también compra a ese esclavo. No simplemente tiene una deuda, sino que también él es propiedad de ese amo. Por lo tanto, ese goel, ese redentor viene, compra a la persona, ¿ok? Compra a la persona, paga la deuda y compra. Se convierte en ese redentor. Lo que está mencionando la Escritura es,
cuando describe en Éxodo capítulo 6, verso 6. El pueblo de Israel, el ser humano, no tiene nadie quien le redima. No tiene nadie quien pueda pagar la deuda ocurrida por el pecado. No tiene nadie quien pueda pagar el precio de la esclavitud. Y entonces Dios viene y paga ese precio. Es lo que Dios está queriendo decirle a su pueblo aquí en Éxodo capítulo número 6. El principio del pacto es el reconocimiento del pago de Dios de la deuda como redentor. El principio del pacto es el reconocimiento de Dios como el redentor de la raza humana. El no entender eso no se abre paso al pacto, porque el no entender eso no da un pacto por fe, no da un pacto por gracia, sino que se convierte en un pacto pobre, en un pacto basado únicamente en la ley y en la obediencia, que no pagan el precio de la salvación. Por eso Dios lo primero que quería que el pueblo entendiera al entrar en pacto con Él es: yo soy tu redentor, yo soy tu Goel. Nadie podía pagar la deuda, pero yo la pagué. Nadie podía pagar el precio de tu esclavitud, pero yo lo pagué. Es interesante, ¿no? Así que es bien bonito que podamos entender esto. Es bien hermoso que podamos entender todo esto. Dios rescató a Israel. ¿Cómo lo rescató? A través de la sangre de Cristo Jesús. Y entonces Cristo se convierte en ese precio pagado en la cruz del Calvario que compra la salvación del ser humano y que compra la libertad de la esclavitud del ser humano. Qué hermoso, ¿no? Israel estaba perdido. Israel estaba caminando en un desierto solo. El ser humano caminaba en un desierto solo, perdido. Pero de repente Dios viene y los redime, se convierte en el Goel y paga el precio de la sangre de Cristo Jesús, trayendo libertad al ser humano. Y ahora, entendiendo esto, entonces sí se puede pasar a entender el pacto Sinaí, al objetivo de la ley. Claro, la lección de la semana que viene será una lección que se va a dedicar únicamente a entender esto, no la función de la ley en la relación pactual. Ahora, es importante que entendamos esta parte del Goel para entender entonces lo que ocurre en el Sinaí. Y es el objetivo de Dios cuando le dice a Moisés: dile a Israel que yo soy su Goel. Y entonces entramos en el pacto sinaítico. Mira, es interesante, la lección te da una serie de citas que tú puedes leer con tranquilidad en tu casa, ¿no? Que tú puedes leer en la tranquilidad de tu hogar, pero son una serie de citas que describen este pacto, y me gusta mucho como lo plantea la lección en el día martes, cuando coloca en 8 acontecimientos la línea pactual. Y entonces describe lo que está ocurriendo. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Mira, el Éxodo está escrito rondeando en 3 grandes acontecimientos: la liberación del pueblo de Israel de Egipto, la entrega de la ley, la relación pactual, y la manifestación de Dios a través del mandato a construir un santuario en Éxodo. Ahora, aquí en la entrega de la ley, que es realmente el corazón, una parte de esa relación pactual del Sinaí, está narrado en 8 grandes acontecimientos. Mira qué interesante. La primera acontecimiento, Éxodo capítulo 19, verso 1 a 2, la llegada al campamento de Israel en el Sinaí después que el Señor lo limpió. Entonces viene, luego la propuesta de Dios de entrar en un pacto, y es lo que comienza a describirse en el capítulo 19. Todo este acontecimiento es descrito desde el capítulo número 19 del libro de Éxodo, ¿no? Y entonces la llegada del pueblo de Israel al Sinaí, después de haberse limpiado. Y luego entonces viene Dios y le propone entrar en un pacto en los versículos 3 al 6 del capítulo 19, que ya nosotros lo miramos anteriormente. Luego entonces la propuesta de aceptación del pacto, eso 19, 7 y 8, el pueblo de Israel viene y acepta. Mira qué interesante. De repente Dios viene y dice: yo quiero entrar en pacto. Y ahora viene Israel y dice: yo acepto el pacto. Los preparativos para recibir el pacto formalmente, Éxodo 19, 9 al 25, Dios le dice lo que tenían que hacer y cómo Dios se iba a manifestar. Y luego entonces viene la proclamación de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y luego entonces viene versículo 18 al 21 del capítulo número 20, Moisés como mediador de ese pacto. ¿Te acuerdas? El pueblo se asustó cuando vio la nube, los truenos y los relámpagos, y le dice: no, ve tú, ¿no? Es interesante porque luego del verso 22 hasta el capítulo 23, verso 22 también, entonces se detallan los principios del pacto, y luego Éxodo 24, 1 al 18, se rectifica este pacto. Me gusta mucho porque es narrado en sucesión de acontecimientos. Ahora, mira qué interesante, me gusta mucho también la forma en cómo lo plantea
Motzger en su libro Éxodo, los días de nuestra peregrinación. Es bien interesante porque él lo plantea en una relación quiásmica, ¿no? Una relación de acontecimientos. Y entonces él plantea que el capítulo número 20, verso 1 al 17, y el capítulo número 24, verso 1 al 11, se establece la introducción y el epílogo. Moisés en el monte, y entonces la preparación para el pacto. Y luego en Éxodo capítulo 24, el epílogo, Moisés en el monte, y la ratificación del pacto. O sea, Moisés aparece en el pacto al principio, Moisés aparece en el monte al principio, Moisés aparece en el monte al final, y de repente el pueblo se prepara para iniciar el pacto, y luego el pueblo se prepara para rectificar el pacto. Y luego entonces aparece la ley, el decálogo, Éxodo capítulo 20, verso 1 17. Y entonces en la forma como lo establece este autor dice, las leyes, el decálogo, los principios básicos, el decálogo de Dios. Y luego entonces la parte relacional de este que llamo, verso 22 hasta el capítulo Éxodo 20, 22 hasta el capítulo 23, el verso 29, las leyes, la aplicación, el estilo de vida diferente de este pacto. Entonces, me gusta cómo lo plantea porque ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y lo vamos a ampliar un poco más en la semana que viene. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Mira, el decálogo, Éxodo 20, son los principios eternos de Dios, la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Lo que va a ocurrir después es la aplicación de esa ley, la aplicación en sentido práctico al estilo de vida de Israel en su época. Entonces ese establecimiento, y es como lo está planteando aquí, y luego entonces aparece el intermedio, se expresa el temor del Señor, y luego viene el temor del Señor va por delante en el capítulo 23 y el capítulo 20. Es bien interesante como lo plantea, lo que le gusta mucho esos aspectos teológicos y quiásmicos. Yo sé que se están gozando esa parte del comentario. Ahora, mira qué bonito. Ahora cuando se plantea Dios e Israel, en la lección de escuela sabática, basado en Éxodo 19, 5 al 6, que quiero leer contigo. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y os guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel, dice el Señor. Mira, Dios quiere establecer una relación pactual extraordinaria con su pueblo. Pero no es una relación pactual que va después del cumplimiento, sino que el cumplimiento regula esa relación. No ganamos la salvación, y dice el camino a Cristo acá en la página 52, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios para ser recibido por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Es lo que está estableciendo aquí la relación pactual. La relación pactual es: entro en pacto con ustedes, ahora sigan el pacto. O sea, el pueblo de Israel no estaba cumpliendo la ley para entrar en el pacto, sino que cumple la ley porque ya está en el pacto. O sea, la ley de Dios es una especie de entrega de la regulación del establecimiento del pacto. ¿Cómo te vas a comportar? O sea, la ley regula la relación ya establecida. O sea, la ley regula la relación que no la establece, sino que la regula. Es importante, hermanos, que entendamos este concepto para entender la relación pactual con Dios. O sea, Dios es el Goel. Yo entiendo que tengo que entender que Dios es mi Goel, mi Redentor. Y ahora, como Él es mi Redentor, entra en una relación de pacto conmigo. Y la ley, entonces, es la regulación del comportamiento, la regulación de la relación en ese pacto. Pero no quiere decir que yo voy a obedecer la ley para entonces entrar en pacto con Dios. Porque entonces ya se convierte en algo frío, ya se convierte en algo que no es por fe. Mira, la ley ceremonial, las leyes de salud, las leyes civiles narradas en el pacto de Dios con Israel son la aplicación de los 10 mandamientos a las circunstancias propias de Israel en su época. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Y la semana que viene vamos a estudiar más ampliamente este asunto de la ley. Ahora, mira qué interesante. La forma en cómo lo plantea Romanos capítulo número 9, Romanos capítulo número 10 y Hebreos capítulo número 4. Y es interesante porque nosotros podemos llegar a este establecimiento malsano de la relación pactual con Dios. Mira lo que dice, lo que ocurrió con Israel. Y es interesante porque la Biblia nos los coloca aquí como advertencia para que usted y yo nunca caigamos en eso. Y mira lo que está diciendo la Escritura acá en el texto. Mira lo que dice Romanos capítulo número 9, verso 31. Mientras que Israel
que seguía la ley de justicia no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque no la seguía por fe, sino por las obras. Por eso se tropezaron en la piedra de tropiezo, dice Pablo. O sea, mira qué interesante. Ellos colocaron la ley y se decidieron que el pacto era por las obras. Y se concentraron en las obras y no en el Goel. Por eso perdieron de vista la línea pactual. Por las obras y no por fe. Y entonces se tropezaron. Mira cómo lo describe en Romanos capítulo número 10, verso 3. Por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¡Wow! Olvidaron que era por Dios. Olvidaron que el centro de la relación pactual era Dios mismo. Olvidaron eso. Y entonces quisieron hacerlo bajo su propia justicia. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ya lo dice el texto. Fueron alejados. Mira cómo lo describe aquí en la carta a los Hebreos en el capítulo número 4, verso 1 y 2. Siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, cuidad que ninguno de vosotros perezca rezagado, porque también a vosotros como a ellos, hablando de Israel, se nos anuncia el evangelio para que la palabra que oyeron pero la palabra que oyeron ellos no les aprovechó, porque no se unieron por la fe a lo que oyeron. ¿Te das cuenta? La salvación, la relación pactual es por fe. Por fe en el pago de la salvación hecho a través de Cristo Jesús. Mira, es importante entender esto, porque no entenderlo, no centralizar a Cristo como ese Goel, entonces daña la relación pactual y nos lleva a tener una relación pactual como lo tuvo Israel, que se dañó a través del tiempo. Dios quiere entrar en una relación de pacto contigo, una relación de pacto basado en la fe, una relación de pacto basado en el reconocimiento como Dios nuestro Goel, que pagó el precio de nuestra salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira qué interesante. Me gusta mucho esta cita que tiene la lección, citando los comentarios de la hermana White. Mira qué hermoso. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestro propio esfuerzo. Solo hay esperanza para vosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho. Oye, interesante. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de la gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante la cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y el consumador de la fe. Oh, gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Esa es la relación pactual que Dios quiere establecer contigo y conmigo, de reconocimiento de Dios como nuestro Goel. De querer entrar en esa relación pactual con Dios, de permitir que el pago del pacto sea atribuido a nosotros y entonces ir al Señor para que nos ayude a vivir de acuerdo a las regulaciones de ese pacto. Mira, mi querido hermano y amigo, Dios te está invitando en el día de hoy a entrar en una relación pactual con Él mediante la fe, no por obra, sino por la gracia redentora de Cristo Jesús. Reconócele hoy como tu Goel. Dios te bendiga muchísimo. Coméntame allí en los comentarios del video cuál fue la parte de la lección de esta semana que más te gustó. Coméntalo allí y compártelo con otros. Dale like a nuestro canal de YouTube para que recibas notificaciones. Dale a la campanita también para que todos los videos que subimos, por lo menos 2 a la semana, tú puedas recibir las notificaciones, disfrutarlo y compartirlo. Recuerda, haz tu lista de contacto y llévale un centinela. Establece contacto, ora por él, estudia la Biblia a través del centinela. Gracias por ser un centinela de esperanza. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene.